acompañaré durante el recorrido en la historia política exterior de Colombia del periodo de 1986 al año 2002. De igual manera tendremos a los compañeros Fernando Suárez, Wandy Bejarano, Tatiana Montoya y Jorge Neira, quienes nos contarán a detalle sobre cada época, adentrándonos en las biografías de cada uno de sus autores y su visión frente a la política exterior del país. Sin más preámbulos, comencemos con el expresidente Virgilio Barco Vargas, quien se caracterizó por tener un temperamento frío, alejado en lo posible de las ruedas periodistas, para darle a su política exterior un bajo perfil y así diversificar y ampliar las relaciones exteriores. Además, promovió los vínculos económicos y comerciales con todas las naciones y bloques regionales. También, mediante el diálogo, logra los acuerdos de paz internos para esta época. Cabe destacar que su campaña presidencial se desarrolla para la década de los 80, donde fue un periodo de mayor incremento en la deuda externa, con una fuerte reducción del gasto público y medidas tributarias, pero también coincide entre los años de 1986 y 1987 se registran los altos niveles de crecimiento económico en el periodo. El expresidente Virgilio Barco Vargas nació en Cúcuta el 17 de septiembre de 1921. Falleció en Bogotá el 20 de mayo de 1997. Fue un político colombiano, ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó su posgrado en el Institute of Technology de Massachusetts. Obtuvo los títulos de Máster en Economía en 1952 y el doctorado en Economía por la Universidad de Boston en 1954. Declaremos hoy que nuestros esfuerzos en la última década de este siglo los dedicaremos a enterrar para siempre el flagelo internacional del narcotráfico. Juntos podemos, debemos y vamos a triunfar. Virgilio Barco fue miembro del Partido Liberal y presidente de la República de Colombia en el periodo de 1986 a 1990. Conoció su carrera política en Colombia, la cual fue muy reconocida desde su llegada a Colombia. Virgilio obtuvo varios cargos. Su primero e iniciación fue como concejal en Cúcuta, su ciudad natal. Elegido miembro de la Cámara de Representantes, posteriormente senador de la República de Colombia, ministro de Obras Públicas, ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, alcalde de Santa Fe de Bogotá, en la presidencia de Carlos Lleras. Fue embajador de Colombia en Gran Bretaña y Estados Unidos y miembro de la Junta Directiva del BIR. En las elecciones presidenciales de 1986, Virgilio Barco fue votado por más de 4 millones de electores, superando a Álvaro Gómez, su contrincante. El candidato conservador a ocupar la máxima magistratura puso en marcha el controvertido esquema de gobierno-oposición, con el cual buscaba superar los vestigios del bipartidismo que, según creía, bloqueaba el sistema político e impedía la crítica. Pues ya que su predecesor Belisario Betancur era más idealista y utilizaba metáforas y citas célebres, lo que hacía una diferencia de gobierno pues bastante notable con la que teníamos con Virgilio Barco. Él era más pragmático, acorde a su profesión de ingeniero calculista, que conservaba los contactos a distancia con los demás presidentes, sin desplazamientos ni visitas improvisadas. Eso llevó a Colombia a una presidencia con Virgilio Barco, al retorno de la política del Respispol, no de la estrella polar. Pues Colombia estaba más alineada que antes a la superpotencia norteamericana. El presidente Barco en septiembre de 1986 realizó una visita oficial a Washington para presidir la Asamblea Conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quien dio un discurso neutro frente a la petición latinoamericana respecto al pago de la deuda externa. Claramente, el presidente Barco quería mantener buenas relaciones con los organismos financieros internacionales para obtener créditos destinados a la lucha contra la pobreza absoluta. Esto hace que lleva una posición del Respispolum económicos. La deuda externa, que llega ya a 16 millones de dólares en este proceso recesivo, Latinoamérica lo siente más en Colombia, con manifestaciones públicas del Partido Conservador, incluso senadores pertenecientes al partido del gobierno. Una parte apoya la oposición del gobierno, que está respaldada por las insuficiencias presupuestarias del Plan Nacional de Desarrollo. Pues era una de las piezas maestras del presidente con la lucha de la pobreza absoluta. A raíz de la crisis de la deuda de 1982, la banca se volvió más estricta, lo que en el año de 1985 se realizó un crédito jumbo por más de 1.050 millones
y se formalizó un programa de ajustes supervisado pues, por el Fondo Monetario Internacional, que fue uno de los requisitos que se hicieron y que se limitaran los programas internos de Colombia, que implicaba la prioridad de la solvencia de la balanza de pagos. Era una rigidez del préstamo jumbo que se aplicaría a los créditos en curso de negociación por más de 1.850 millones. Lo que pasaba era que Colombia tenía que estar ante un compromiso estricto de estar a paz y salvo con otras entidades financieras, ejecutando la cláusula cross default, lo que considera que un incumplimiento de Colombia acarrearía o se sancionaría y tuviera que pagar una deuda anticipadamente sin lugar a alguna moratoria que perjudicara la economía colombiana. Con la acertada visión que tuvieron los países de Oriente en la repartición de la economía mundial, la industrialización y sus fortalezas económicas se crearon más. Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán. El presidente luego quería realizar alguna visita oficial a varios de estos países para iniciar pues, su política internacional en el lejano oriente. Lo que no vio venir que Japón se convertiría en una potencia económica que le permitió invertir en los Estados Unidos. Además, implementaron los joint ventures que reforzó mucho más la economía japonesa. Colombia miró hacia el oriente, pero en realidad las cosas son más limitadas en corto y mediano plazo. Este comercio traería un alto costo en transporte, pues nosotros tenemos artículos de exportación como textiles y confecciones, pero no son competitivos con la producción local de estos países asiáticos. El café y el cuero tampoco traerían muchas transacciones y estarían las inversiones de tecnología y proyectos industriales, pues no están definidos en ninguna escala de competencia. El expresidente César Augusto Gaviria Trujillo, quien durante su campaña consideró que era necesario fomentar el proceso de internacionalización económica y la manera de superar las tasas de crecimiento era vincular más la economía colombiana a la economía internacional. También nos propuso que se puede lograr una mejor coordinación entre el manejo de las relaciones diplomáticas y las relaciones económicas, cuya finalidad fue promover y darle mayor importancia en la preparación de los funcionarios en servicio de la nación, para fortalecer las relaciones exteriores del país. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de nuestro expresidente de la República de Colombia en el periodo comprendido entre el año de 1990 a 1994, el señor César Augusto Gaviria Trujillo, nacido el 31 de marzo de 1941, graduado como bachiller del Liceo Pereira. Es economista de la Universidad de los Andes. Inició su vida política a los 23 años, como concejal y alcalde de su ciudad natal. También fue elegido representante a la Cámara, fue viceministro de Desarrollo, ministro de Hacienda y ministro de Gobierno de la administración del señor Virgilio Barco. También se desempeñó como jefe de debate y director de la campaña presidencial del señor Luis Carlos Galán, donde en desafortunados hechos, en el año de 1990 fue sorprendido por un atentado terrorista, en el cual falleció, lo que le dio un cierto apalancamiento al señor César Augusto Gaviria para poderse postular como candidato presidencial. Recibió el apoyo por parte de la familia del señor Galán y la Junta de Gabinete del Partido Liberal. El 27 de mayo de 1990 fue elegido como presidente con un total de votos a favor del 47%. El presidente Gaviria inició una nueva era a la internacionalización y a la apertura económica. Esto lo logró a través de la promoción de la Revolución Pacífica, implementando diferentes reformas que causarían gran impacto en la economía, como lo fue la reforma arancelaria, portuaria, cambiaria, tributaria, la reforma al comercio exterior, entre otras. Adicional a ello, creó el Ministerio de Comercio Exterior a través de la Ley 7 de enero de 1991, la cual promovía una serie de normas que lograban reducir las barreras arancelarias, como lo fue el costo de los aranceles principalmente con Ecuador y Venezuela. A su vez, promovió la apertura a la inversión extranjera e impulsó la primera zona libre de comercio en América Latina. También promueve el desarrollo de la Constitución Política de 1991, el cual fue una de las situaciones que causó mayor impacto como presidente.
logró abrir caminos en el grupo andino, convirtiéndolo en una realidad que promovería la apertura económica. Modificó el Estatuto 444 facilitando las normas cambiarias, evitando procesos engorrosos en el cambio de divisas y demás. La apertura económica trajo grandes beneficios al país, reduciendo la tasa de desempleo en un 8%. Esto gracias a que se promovió la industrialización y a su vez se logró la apertura de empresas que transforman un producto generando un valor agregado en sí. Muchísimas gracias. El expresidente Ernesto Samper Pizano nos presenta el plan de desarrollo denominado el Salto Social, en el cual busca compensar las desigualdades sociales producidas por la apertura y el desarrollo económico de la administración anterior. Bajo esta administración se puede evidenciar el incremento en la inversión social, el servicio de salud, educación y gasto público. Sin embargo, también se caracteriza por el ingreso de capital del narcotráfico que afectó duramente la economía del país. A continuación, más detalles. Ernesto Samper es un abogado, economista y político colombiano. Empezó como coordinador de la campaña presidencial de Alfonso López. Fue allí donde inició su carrera política, en la que conocimos éxitos y fracasos. Después ocupó la Secretaría General del Partido Liberal. En las elecciones presidenciales de 1994 vencimos en la segunda vuelta al candidato conservador Andrés Pastrana. Su gobierno se impuso bajo el lema del salto social que proponía la humanización de la apertura económica y fue nuestro propósito mejorar la imagen de Colombia en el exterior. ¿Cómo fue la política exterior del presidente Ernesto Samper? La narcotización de las relaciones exteriores de la administración del presidente liberal Ernesto Samper se inició bajo serios tropiezos en sus relaciones con Estados Unidos, pues la gran medida era porque pues él recibía dineros del narcotráfico, en este caso pues el cartel de Cali, a su campaña presidencial. El plan interno, la grabación sostenida de las violaciones a los derechos humanos que se hizo como en su campaña presidencial, hizo que la comunidad internacional lo percibiera como un símbolo de debilidad estatal. Así fue como se vio la política de Ernesto Samper, como un símbolo de debilidad estatal. La crisis del gobierno de Samper se evidenció hasta qué punto el narcotráfico se había instalado en la sociedad colombiana, lo que encendió las alarmas en los Estados Unidos sobre la real posibilidad de estar en presencia de un Estado controlado por el crimen organizado. La creciente importancia de Colombia en la economía global de la cocaína y el aumento sostenido de los vínculos entre las organizaciones armadas, pues estas eran las insurgentes y contrainsurgentes, con la economía de la droga, fueron escalando sostenidamente el conflicto armado, lo que llevó a los Estados Unidos a aplicar a fondo la estrategia de antinarcotráfico, debilitando de esta pues la manera de las políticas estatales con respecto a la resolución del conflicto armado, ya que por un lado limitó los espacios de negociación y por el otro incrementó las tensiones con los actores sociales afectados directamente por las políticas antidrogas, como el caso de las poblaciones afectadas por las fumigaciones aéreas. De hecho, estas poblaciones empezaron a considerar a la guerrilla como defensora de su modus vivendi. ¿Qué hizo Estados Unidos para evitar que Colombia se convirtiera en una narcodemocracia? Bueno, los Estados Unidos buscaron evitar que Colombia se convirtiera en una narcodemocracia, llegando por primera vez en más de 30 años de conflicto armado que teníamos en Colombia a deslegitimar pues públicamente al gobierno colombiano. El hecho de cancelarle la visa estadounidense al presidente Ernesto Samper y la desertificación en los años 1996 y 1997. Para el final de nuestra administración, el Departamento de Defensa norteamericano afirmaba que las organizaciones armadas, debido a su relación con el narcotráfico, habían alcanzado altos niveles de sofisticación. Adicional a eso, representaban una mayor amenaza a los militares colombianos.
Desde ese momento, la agenda bilateral que bien se mantenía entre Estados Unidos y Colombia de las drogas fue el eje central para ellos. Pues se estaba viendo empezar a ser atravesada con mayor frecuencia por el conflicto armado. Por último, el expresidente Andrés Pastrana Arango. Bajo su gobierno se evidenció que la política exterior y la política interna han sido muy importantes en su administración, debido a que incluyó como prioridad la construcción de la paz y la solución política de controversias. Además, brindó mayor relevancia a los derechos humanos, a la solución de conflicto y su relación entre drogas y violencia durante esta época. Este gobierno ha sido el más neoliberal que ha tenido Colombia, desde que se inició la aplicación de medidas de ajuste y modernización en nuestro país, cuya finalidad fue adaptarse a los cambios radicales del tercer milenio y promover una economía competitiva y tendiente a preparar el país de la globalización de los productos nacionales para una mayor dinamización en la economía de nuestro país. Andrés Pastrana, quien fue abogado, empresario, diplomático y periodista colombiano, miembro activo y líder del Partido Conservador Colombiano, quien fue además el alcalde de Bogotá, elegido por voto popular en primera instancia, y además senador de la República en la época de 1988. Posteriormente llegó a ser presidente de la República en el año de 1999. Andrés Pastrana se encuentra con una relación con los Estados Unidos supremamente deteriorada, producto de las denuncias que fueron demostradas posteriormente evidentes con respecto a la relación del narcotráfico y las elecciones por parte del expresidente Ernesto Samper. Se pudo demostrar que ingresaron dineros ilícitos, que esto obviamente conllevó a una total ruptura, incluso generó la negación de la visa de los Estados Unidos para el expresidente Samper. Entonces, la decisión del gobierno Pastrana fue la reactivación bilateral con los Estados Unidos, que se encontraba bloqueada evidentemente por el gobierno de Ernesto Samper. Entonces se renueva la tendencia al res bis pol como política de gobierno, porque los problemas de narcotráfico y del conflicto armado en ese momento eran inmanejables. El presidente Pastrana en ese momento considera que la relación con los Estados Unidos era sumamente necesaria. Es que el país estaba inundado de cultivos de coca y además los grupos insurgentes tenían atemorizado el país. Además empezaron a hacer asesinatos, vacunas a los ganaderos, secuestros, y además el ejército tenía muy poca capacidad en términos de hombres y armamento. Por eso es acertado la colaboración y muy importante la lucha contra el terrorismo aportada por los Estados Unidos. Bueno, entonces por eso nosotros en el gobierno consideramos la necesidad de establecer una gran relación con el gobierno de los Estados Unidos, que nos permitiera captar recursos y esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el conflicto armado. El presidente Pastrana logró que Estados Unidos aceptara la decisión del tema de la paz como una prioridad de primera línea, a pesar de que las relaciones entre drogas y conflicto armado en Colombia eran muy álgidas y muy complejas. Algo además que no se dimensionó fue el comercio internacional. Tanto importaciones como exportaciones, si bien de alguna manera estaban creciendo considerablemente. Por ejemplo, las exportaciones a los Estados Unidos eran del 37% en el año de 1997.
y llegando al 2000 crecieron al 50% del total de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Eh, pero de todas maneras lo que pasó fue que se descuidó el comercio internacional en países como Venezuela, Brasil, México, el continente europeo, asiático y africano. En el africano prácticamente fueron nulas las relaciones comerciales. El presidente Pastrana fue quien lideró el proyecto del Plan Colombia y se lo designó al embajador en Washington, Luis Alberto Moreno, quien es hoy el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese momento lideró la relación diplomática con el Congreso de los Estados Unidos y consiguió la aprobación de recursos por más de $1.000 millones, lo que permitió, por supuesto, abordar 6 aspectos fundamentales del proyecto del Plan Colombia, como fueron la lucha contra el narcotráfico, el conflicto armado, las drogas, el proceso de paz, muy importante para el presidente Pastrana, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, y también el desarrollo social en el país. Por otro lado, la Unión Europea nos manifiesta su compromiso con la paz, pero su negativa al Plan Colombia, al apoyo del Plan Colombia, porque ellos consideraban que estábamos demasiado dependientes de los Estados Unidos, incluso en la soberanía se veía afectada la soberanía colombiana por parte de los Estados Unidos, algo que evidentemente los europeos no quisieron apoyar. Y bueno, por otra parte, la administración Pastrana tuvo como una de sus cualidades y características fundamentales la determinación y el fortalecimiento de las relaciones internacionales y bilaterales, multilaterales, hacia la solución del conflicto. Una decisión fundamental del presidente Pastrana fue que logró convencer a la comunidad internacional que el conflicto y el narcotráfico era una responsabilidad de todos. Si bien en Colombia se produce la cocaína, los mayores consumidores son los Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, es importante recalcar que la responsabilidad es de manera global.